Buenos días. Hoy vamos a hablar de las tecnologías involucradas cuando solicitamos la visualización de páginas web y cuando esas páginas web además contienen información almacenada en algún sistema de base de datos, ¿sí? Ya sea MySQL, SQL o alguna de las tecnologías involucradas. Este video forma parte del curso de programación inicial Full Stack del módulo 4, en donde nosotros aprendemos a programar bases de datos con Java, ¿sí? Bien, es importante que el programador Java tenga en cuenta todas estas tecnologías para poder saber qué tipo de herramientas necesita instalar para desarrollar sus aplicativos y para probar el funcionamiento de sus soluciones informáticas. Bueno, acá yo les he presentado un pequeño diagrama, como ustedes ven, unos pequeños dibujitos en donde estoy tratando de que ustedes puedan visualizar los distintos elementos que forman parte del sistema. Por un lado tenemos el usuario, que es el que está intentando acceder a algún tipo de información almacenado en Internet. Tenemos la nube de Internet, que está representando todas las tecnologías de interconectividad, routers, medios de difusión, conexiones que permiten que el usuario pueda recibir esa información de la página web. Por el otro lado tenemos un gráfico grande que está representando a una computadora que tiene un servicio de hosting, es decir, que está preparada para responder a peticiones de solicitud de páginas web y que además contiene información almacenada en base de datos. Y finalmente tenemos un servicio DNS, que es un servidor de nombres de dominio. Los servidores de nombre de dominio en Internet tienen la funcionalidad de traducir los nombres de tipo URL, como por ejemplo página.com.ar, a números IP entendibles por el sistema de red que nosotros tenemos sustentando la conectividad de Internet. Bueno, básicamente la idea es que ustedes comprendan que estos elementos que ustedes están viendo acá, que hace referencia a Apache, MySQL, la página web, la base de datos, están dentro de una misma computadora preparada para poder entregar información a Internet. Cuando ustedes tienen una computadora y quieren compartir información a través de los servicios web, necesitan tener una computadora preparada para responder a las peticiones del protocolo HTTPS, que es el protocolo de navegación. Tenemos el protocolo de navegación HTTP y el protocolo de navegación seguro HTTPS, ¿sí? Normalmente esa computadora va a tener en su interior un conjunto, una estructura de datos, normalmente en formato de carpeta, que ahí ustedes la pueden visualizar. Si nosotros miramos la estructura de carpeta de esta computadora en particular, vamos a ver, voy a llevarlo un poquito al frente para que ustedes puedan visualizar. En esta computadora tenemos un sistema de carpetas. Por ejemplo, tenemos un servicio que está dentro de la carpeta htdocs de un programa que se llama XAMPP y que es el que contiene la página web inicial que ustedes pueden visualizar aquí, que se llama index.php, y que cuando esta computadora recibe una petición desde el exterior a través del protocolo HTTPS, lo que tiene la configuración de esta máquina hace que entregue la página index que ustedes están viendo acá al usuario, ¿sí? Todos estos otros elementos que ustedes ven son elementos de configuración y carpetas que pueden contener imágenes y elementos complementarios de la página web inicial que esta computadora está preparada para entregarle esa información al usuario. Desde el punto de vista práctico, ¿cómo se puede lograr ese servicio? A través de algún tipo de programa especializado. Nosotros estamos viendo que hemos puesto un programa especializado en el proceso de servicio de página web que se llama Apache. Es uno de tantos programas que hay disponibles en Internet, pero también es uno de los más populares y famosos por su efectividad, su flexibilidad y su facilidad de configuración. Ahora bien, básicamente lo que hace este programa Apache es estar esperando. Fíjense que está colocado escuchando hacia el exterior, es decir, está
esperando que lleguen peticiones provenientes del exterior, y cuando esas peticiones llegan, lo que hace es tomar la información de la página web y redirigirla hacia el exterior para que el usuario que solicita esa página web pueda visualizarla. A su vez, esta página web puede contener información basada o guardada o almacenada en una base de datos, como ustedes están viendo en este gráfico. Esto representa una base de datos. Cuando las computadoras almacenan información en base de datos, normalmente necesitan un programa que permita traducir las peticiones o traducir las solicitudes de información para poder llegar a la estructura interna de la base de datos y recibir esa información. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una página web, que la página web contiene una lista de precios de mercadería y control de stock. Ese control de stock y lista de precios de mercadería está almacenado dentro de la base de datos, acá. De tal manera que cuando esa página web, por ejemplo, alguien solicita un precio o un stock, lo que tiene que hacer es enviarle una petición a un programa que se encarga de poder buscar adentro de la base de datos de información, recibir la información y devolver esa información, de tal manera que la página web recibe esa información y después termina remitiendo la petición hacia el exterior al usuario que ha hecho la consulta. Por ejemplo, esto sería una página web de venta de una casa de electrodomésticos que tiene no solamente los precios, sino que tiene el control de stock. Entonces toda esa petición se hace a través de ese elemento. El elemento que permite que la computadora pueda entregar la información hacia el exterior es lo que nosotros conocemos como web server o programa de web server, ¿sí? O servidor de hosting o servidor que permite almacenar páginas web y entregarlas hacia el exterior. El programa que permite que la página web pueda consultar la información de la base de datos, en este caso es un MySQL. Podría ser SQL o podría ser cualquier sistema de base de datos de información que nosotros recibimos, que podemos obtener en distintos lugares de internet, porque hay varios sistemas de base de datos que pueden funcionar. Esos sistemas de base de datos necesitan estar trabajando dentro de la computadora. ¿Cómo funciona el sistema de navegación? Bueno, vamos a suponer que este muchachito que nosotros vemos acá en su computadora intenta acceder a esta página del comercio para comprar algún electrodoméstico o saber cuál es el precio de ese electrodoméstico y si tienen en existencia. Como él va a tipear el nombre o la URL de la página web, vamos a suponer que la página web se llama pagina.com.ar, lo va a tipear en el cuadro de navegación del browser. Pero ¿qué ocurre? El sistema de internet y el sistema de redes en general está sustentado en lo que se conocen como números IP. Los números IP son números referenciales que llevan a la navegación o que apuntan a una máquina en particular para poder obtener información. ¿Qué ocurre cuando ustedes llaman al browser? El browser, cuando ustedes le piden una URL, no conoce cuál es el número IP de esa URL. Lo que tiene que hacer es consultar a un servicio que se llama DNS. DNS significa servidor de nombres de dominio. El servidor de nombres de dominio es una red de computadoras que guardan las URL con los números IP que corresponden a esas páginas web, de tal manera que cuando el browser, por ejemplo, este muchachito pide mi página o la página.com.ar, el browser lo que hace es, a través de internet, hacer una petición al DNS preguntándole qué número IP corresponde a la página consultada por el usuario. Cuando el servicio DNS responde, el browser empieza a generar una petición en donde se hace una petición al número IP de la computadora que corresponde a la página solicitada, es decir, obtiene el 169.224.9588 para poder llamar a la computadora que contiene esa información, que en este caso es una computadora que tiene el servidor de hosting Apache, ¿sí? El programa que permite el servicio de hosting llamado Apache. Esta petición, ¿no es cierto?, hace que la computadora
retorne la página web y si es necesario haga la consulta a la base de datos MySQL para poder recibir la información y entregar la información completa al usuario, no solamente la información contenida en la página web, sino también la información contenida en la base de datos de información. Bueno, así es como funciona la tecnología en Internet a grandes rasgos. Cuando nosotros en Java queremos desarrollar, por ejemplo, algún aplicativo que trabaje con base de datos, pues necesitamos este traductor de información que es el MySQL, es lo que nosotros conocemos como el gestor de base de datos. Cuando ustedes vayan a desarrollar un software para un cliente, ese gestor de base de datos tiene que estar en la computadora que va a contener la información, en la propia base de datos, de tal manera que Java va a tener que llamar al MySQL para poder acceder a la información almacenada. Bien, desde el punto de vista práctico, nosotros vamos a instalar en nuestra computadora para poder trabajar con MySQL, además vamos a trabajar con el servidor Apache, de tal manera que vamos a instalar estos dos programas en conjunto, ¿sí? El Apache y MySQL junto con otros componentes. Ese componente que nosotros vamos a instalar y que contiene esos dos elementos, nosotros lo vamos a conocer como XAMPP, ¿sí? Que es el programa que nosotros vamos a tener que instalar en nuestra computadora y que contiene Apache y MySQL. El MySQL, como les decía, es necesario para que nuestro Java pueda conectarse con esa base de datos. Bien, vamos a suponer, les voy a explicar ahora un poquitito más para que puedan comprender los alcances de lo que vamos a ir haciendo y configurando en nuestros sistemas para poder trabajar con esta tecnología que nosotros necesitamos. Esta, a grandes rasgos, es la forma en que la tecnología de Internet se maneja con los distintos tipos de elementos y componentes. Ahora, desde el punto de vista práctico, cada vez que ustedes desarrollen un aplicativo, por ejemplo, ahora ya no hablemos de el tema de las páginas web, ¿sí? Sino hablemos de que ustedes, por ejemplo, están desarrollando dentro de la computadora, no, perdón, esto no, esto lo sacamos. Hagamos de cuenta que ustedes están desarrollando en una computadora, ¿no es cierto?, un programa Java. El programa Java, ¿no es cierto?, va a trabajar de la manera normal, como nosotros venimos viendo en los distintos módulos de trabajo que estamos operando dentro de lo que es el mundo Java. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros necesitamos almacenar datos, podemos almacenar datos porque ya sabemos las rutinas de grabación de información de datos de tipo ASCII o de texto o de tipo binario, ya lo conocemos. Pero si nosotros queremos grabar información en una base de datos, ¿qué necesitamos en esa computadora? Por un lado tenemos que tener el administrador de base de datos que nos va a servir para poder establecer las peticiones a esa base de datos, que es el MySQL. Es decir, que en la computadora ustedes van a necesitar tener este componente instalado para poder leer y recibir la información, porque Java no puede recibir ni leer la información de manera directa. Por el otro lado, Java no tiene posibilidades de conectarse directamente con MySQL porque acuérdense que Java trabaja como una máquina virtual, de tal manera que en esa máquina virtual nosotros no tenemos ninguna interfaz de comunicación con MySQL. Afortunadamente los administradores de base de datos lo que hacen es generar estos sistemas de intercomunicación, de tal manera que para poder hacer que Java se comunique con MySQL necesitamos instalar lo que conocemos como el MySQL Connector. MySQL Connector es un componente del sistema de administración de base de datos MySQL para poder establecer peticiones y pedidos, de tal manera que cuando nosotros, por ejemplo, queremos administrar base de datos, lo que hacemos es en Java usamos el MySQL Connector para conectarnos con el gestor de base de datos y que se comunique con la base de datos de información, lea, modifique, haga las actualizaciones que necesite o que reciba la consulta que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo una lista de mercaderías, una ficha en particular, y esa ficha en particular pueda ser remitida a nuestro programa Java para que después nosotros lo reflejemos en las pantallas y nuestro cliente se pueda conectar. De tal manera que nosotros vamos a tener que instalar, por un lado, como les decía, MySQL,
vamos a usar el programa XAMPP y junto con MySQL vamos a instalar Apache. ¿Por qué? Porque ahí tienen un inicio automático y preconfigurado, de tal manera que no vamos a tener que sufrir en instalar MySQL y configurarlo para que trabaje correctamente en nuestra computadora. Entonces, como ya está preconfigurado, es muy sencillo de instalar. Simplemente se instala y se arranca, se pone a funcionar. Eso lo voy a enseñar en el próximo video. Bien, y por el otro lado vamos a tener que instalar el MySQL Connector, que es desarrollado por el mismo fabricante de MySQL, que desarrolla conectores para distintos tipos de lenguaje, entre ellos Java, de tal manera que vamos a poder instalarlo. También la instalación es relativamente sencilla, pero bueno, son cosas que nosotros vamos a tener que practicar. Desde el punto de vista práctico, también recuerden, yo les aconsejaría que si quieren ver cómo funciona el servidor de nombres de dominio, por ejemplo, de Argentina. Argentina tiene un servidor de nombre de dominio que recibe el nombre de nick.ar, ¿sí? Si ustedes entran en nick.ar con el navegador, acá lo tienen, por ejemplo, ven. Acá ustedes tienen el servicio de NIC Argentina, en donde ustedes pueden consultar los nombres de dominio, buscar, por ejemplo, cómo están almacenados. Si ustedes, por ejemplo, buscan un sitio en particular, pueden buscar la URL de un sitio y el sistema les va a decir cuál es el número IP que corresponde a esa URL que ustedes están consultando. Por ejemplo, qué sé yo, por poner un nombre de alguna empresa, el www.fravega.com.ar o Garbarino, bueno, cualquier nombre de empresa o Mercado Libre, para saber cuáles son los números IP de las computadoras que contienen la información en Internet, ¿sí? Bueno, como les decía, nosotros vamos a tener que instalar algunos componentes y bueno, acá por ejemplo, para poder descargar XAMPP, que es un combo que permite la instalación conjunta del Apache Web Server y el motor MySQL en una computadora y que permite arrancarlo de una manera automática, bueno, yo les aconsejo que vayan a la página oficial de descarga, que es esta que les estoy mostrando acá, que permite descargar en forma portable el XAMPP. Esto es para computadoras que tienen 64 bits, ¿sí? Acá por ejemplo, cuando entren en la página, van a tener la posibilidad de instala también el lenguaje PHP, el intérprete del lenguaje PHP empaquetado junto con Apache y con MySQL. Y bueno, acá por ejemplo tienen 3 posibilidades de versiones diferentes de PHP. Son para 64 bits. En el caso de que ustedes tengan una computadora que sea de 32 bits, acá tienen la página oficial de descarga, ¿sí? Si son parte del curso de programación inicial full stack de Digital Mind, van a tener además un link adicional para poder descargar esta página. Bueno, y acá ustedes pueden en SourceForge van a poder descargar la versión de 32 bits. Yo la voy a detener porque ya la tengo instalada en la computadora, así no la voy a instalar. Y por el otro lado, para poder hacer la descarga del MySQL Connector, tienen la página oficial de MySQL, en donde ustedes pueden acceder a las descargas directas de todos los conectores para distintos tipos de lenguajes de programación. Acá por ejemplo esta es la descarga de conectores de distintos lenguajes de programación disponibles, ¿sí? Fíjense los distintos tipos de conectores, si trabajan con Visual Studio, si trabajan con el C, si trabajan con C++, tienen distintos tipos de conectores. Si por ejemplo usan algún lenguaje .NET, ODBC, Python, PHP, ¿ven? Y el conector J es el conector que hace referencia al conector Java, ¿sí? De tal manera que ahí ustedes lo pueden descolgar. Si forman parte del grupo de estudiantes de Digital Mind, van a poder tener un acceso adicional también a conectores directos de los que nosotros usamos en las clases. Bueno, esto es como para iniciarlos en la tecnología que nosotros vamos a trabajar, de tal manera que conozcamos un poquito más sobre lo que son las tecnologías. Por supuesto que esto se puede hablar muchísimo más, pero esto es como
un inicio para que ustedes comprendan los distintos componentes que hay que instalar para poder trabajar con este tipo de tecnologías. Espero que el video les haya servido.